Bueno, chicos, vamos a continuar. Bueno, antes de que nos cortara el internet del granizo, habíamos acordado, ¿verdad? Que esto que está acá es el modelo de crecimiento de población lineal, ¿verdad? Es decir, con eso nosotros podemos encontrar la población que habrá en cualquier año. Y luego estábamos analizando, ¿verdad? El inciso D. En el inciso D nos dice cuánta población habrá en el año 2052 y cuánta población habrá en el año 2078. Quiero que observen algo interesante. O sea, realmente este es el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5, el término 6, el término 7, el término 8, el término 9, el término 10, el término 11 y el término 12. Observen cómo el término en la sucesión es uno abajo de este. Miren, término 1 y está en 0. Término 2 y está en 1. Término 3 y está en 2. Término 4 está en 3. Término 5 y está en 4. Término 6 y está en 6. O sea, lo que vamos es que si yo quiero encontrar, por ejemplo, ¿verdad? El término en la posición 53 realmente es el año 2052, porque el término es uno abajo del año. Y si yo quiero encontrar el término A79, es el año 2078. Por eso lo único que hacemos es sustituir 53 aquí, en donde tenga n, que es precisamente aquí, que tengo esto. Y cuando a 53 le resto 1, me queda 52. Y cuando el 334 multiplica al 52 y le sumas esto, te da un total de 23.352 habitantes. Por lo cual nosotros terminamos que en el año 2052 tendremos un total de 23.352 habitantes. Por otra parte, quiero que observen otra cosa. En el año, ¿sí? En el año 2078, ¿sí? En el año 2078, quiero que observe, ¿sí? Que nosotros calcularíamos un término más grande, es decir, el A79, ¿sí? Para el año 2078. Y pues quiero que observe que lo único que hacemos es sustituir el valor de n igual a 79 aquí. ¿Qué es esto que está acá? Simplemente que n ya está tomando el valor de 79, ¿sí? Ya que tengo eso, quiero que observe que nada más a 79 le resto 1, que queda 78. Los 334 multiplican al 78 y eso le sumo 5.984, dándonos un total de 32.036 habitantes. Por lo tanto, automáticamente nosotros terminamos, ¿verdad? Y dedujimos que en el año 2078 vamos a tener esta cantidad de habitantes. ¿Sale? Bien. Vamos a resolver otro ejercicio. Sale de aplicación. Quiero que observen lo siguiente. Me dice el ejemplo 1.15. Otro ejemplo de aplicación del modelo lineal. Nos dice, supongamos que en el año 2000 la población mundial llegó a 6.000 millones de personas. 6.000 millones de personas. Y 11 años después, o sea, en el 2011, ¿sí? Llegó a 7.000 millones de personas. Dice, con esta información podríamos calcular cuánta población se agregó cada año y cuánta población habrá en el 2050. Pues la respuesta es sí. Nosotros ya hicimos un ejemplo ahorita, ¿sí? Recuerden, nuestros puntos son tiempo, población. Entonces, en el año 2000, yo tengo una población de 6.000 millones, que es este número que está acá. Y 11 años después, o sea, en el 2011, yo tengo una población de 7.000 millones. O sea, realmente tengo dos puntos en el plano cartesiano, ¿sí? Prácticamente yo tengo el punto X1, Y1 y X2, Y2. Entonces, ¿cómo puedo calcular el número de personas que iba aumentando cada año en ese lugar? Pues con la pendiente, porque la pendiente es una tasa de crecimiento.
Y entonces la pendiente que yo tengo, pues va a ser Y2, que son los 7,000 millones de habitantes, menos Y1, que son los 6,000 millones de habitantes, entre X2, que es el 2011, menos X1, que es el 2000, ¿sí? Prácticamente, ¿vale? Y ya que tengo eso, quiero que observe que, pues prácticamente 7,000 millones menos 6,000 millones quedan 1,000 millones. Entre del 2011 menos 2,000, que nos da un total de ¿cuánto? Nos da un total de 11. ¿Sí? De 11. Entonces, lo que quiero que observen es que si a estos 1,000 millones los divido entre de 11, me da un total de esta cantidad. ¿Sí? Me da un total, observen, son 3, es 1 y 3. ¿Sale? O sea, 90.909.091. ¿Sí? Personas más cada año. Eso es lo que aumenta, es la tasa de crecimiento. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Como M, que es la pendiente, es la tasa de crecimiento, me está diciendo que cada año la población mundial, ¿sí? Prácticamente estuvo incrementando esta cantidad. ¿Sale? Ahora, como le decía, ¿no? Dice, ahora, si esta cantidad se le suma los 6,000 millones de personas que teníamos al principio, ¿sí? En el 2000, para el 2001 vamos a tener esta cantidad de habitantes, que es lo que le decía, se convierte en una sucesión aritmética, ¿sí? O sea, en el año 2000, ¿sí? En el año 2000 nosotros sabíamos que había un total de 6,000 millones de personas. Pero la tasa de crecimiento me está diciendo que cada año que pasa, la población mundial incrementaba en esta cantidad de habitantes. Por lo tanto, lo que sucede es que para el 2001, pues simplemente a la población inicial del año 2000 le sumo a esto. Y entonces esto que está acá es la población del año 2000. Y si quiero encontrar la población del año 2002, pues a esta cantidad le vuelvo a sumar esta cantidad y ahora esto. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿vale? O sea, prácticamente aquí está platicado lo que les había comentado. Y ahora, el modelo lineal. ¿Cuál es el modelo lineal? Pues fácil. ¿Cómo se calcula, verdad, el término enésimo de una población lineal? Pues es, ¿verdad? El primer término son 6,000 millones de personas, porque esa es la población en el primer año. Lo escribo acá, 6,000 millones de personas, ¿sí? Más, ¿verdad? La razón o diferencia, pero la razón o diferencia ya dijimos que es la tasa de crecimiento, que en este caso es este. ¿Multiplicado por quién? Pues multiplicado, pues precisamente por n-1. Aquí está el modelo. Ese es el modelo prácticamente lineal de crecimiento poblacional. Ahora, la última pregunta me dice, ¿podríamos calcular cuánta población se agregó cada año y cuánta población habrá en el 2050? Pues prácticamente en el 2050, ¿verdad? Yo tendría que estar en el término, ¿qué? En el término 51, ¿no? Porque recuerde que iniciamos en el año 2000, ¿no? Y el año 2000 es el término 1, el año 2001 es el término 2, el año 2003 es el año 2002 es el término 3, el año 2003 es el término 4, o sea, el término siempre va a estar uno adelante del año. Entonces, si yo quiero la población del año 2050, tengo que estar en el término 51. Y entonces, simplemente A sub 51 me daría la población en el año 2050. Sería los 6,000 millones más este número, ¿por quién? Por 51 menos 1. O sea que sería 50, ¿no?
51 menos 1, 50. Sería 50 por esto más esto. Y esa va a ser la población en el año 2050. Así de fácil, así de sencillo. ¿Vale? Y listo. ¿Vale? Ahora quiero que observe lo siguiente. ¿Sale? ¿Qué nos dice? Modelo geométrico. ¿Sale? Dice, como comprobaste, el modelo lineal aritmético supone que cada año se suma una cantidad igual a la que había el año anterior, que es la tasa de crecimiento. Dice, cuando se habla de población, este supuesto significa que no hay cambios representativos, por lo menos entre la cantidad supuesta, ¿sí? Dice, por lo menos entre la cantidad de nacimientos y de funciones o muertes. Pero eso no es posible, ¿sí? Y por tal motivo, este modelo es útil para el estudio de periodos cortos, que se usa entonces para trabajar periodos largos, el modelo geométrico, ¿sí? Nos dice, para explicar este modelo hay que saber lo que es una serie aritmética y una geométrica, que ya lo sabemos. Nos dice, una serie aritmética es aquella en la que cada elemento se obtiene al sumarle al precedente una cantidad fija, ¿no? Nada sorprendente. Como la que obtuvimos en el ejemplo 1.8 con la población estimada mediante el modelo lineal. Empezaste con 6,000 millones y le íbamos sumando pues esta cantidad que era pues precisamente la tasa de crecimiento, ¿no? Al resultado le volvimos a sumar la misma cantidad hasta llegar al año 2050. ¿Sale? Dice, en una serie geométrica, cada elemento de la serie se obtiene de multiplicar la cantidad precedente por una cantidad constante, lo que ya vimos anteriormente. En el caso de la población, la cantidad constante por la cual se multiplica cada elemento se denomina tasa de crecimiento promedio, al igual que en el modelo lineal, la cual por el momento usaremos para calcular el volumen de la población de un determinado año. Ahora, viene lo siguiente, chicos, ¿sale? Resulta que la tasa de crecimiento para el modelo lineal es la pendiente, ¿no? Lo que les enseñé a calcular allá. Pero la tasa de crecimiento para el modelo geométrico no es la pendiente, ¿sí? O sea, no podemos utilizar la pendiente para encontrar la tasa de crecimiento promedio, ¿sí? En otras palabras, la tasa de crecimiento o la fórmula para calcular la tasa de crecimiento promedio del modelo geométrico es más complicada o más sofisticada que la fórmula para calcular la tasa de crecimiento del modelo lineal, ¿sí? Entonces, grábense esto. Para el modelo lineal, yo ya sé calcular la tasa de crecimiento. Es mediante la pendiente, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos cómo se lleva a cabo la metodología para encontrar el modelo de crecimiento de población lineal. Para el modelo del crecimiento prácticamente, para el modelo, prácticamente de crecimiento geométrico, ¿sí? No podemos utilizar la tasa de crecimiento del modelo lineal, ¿sí? No nos sirve esa tasa de crecimiento. Entonces, más adelante les voy a enseñar a calcularla. Por ahora vamos a suponer que la tasa de crecimiento promedio para un modelo geométrico nos los van a dar. Como en este caso, nos dice, la tasa de crecimiento promedio de la población mundial de 2000 al 2011 fue tal. O sea, aquí nos están dando ya la tasa de crecimiento para el modelo geométrico. Pero ojo, no lo calculamos, no las dieron, ¿sí? Más adelante vamos a saber cuál es esa tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularla? Entonces, ahorita ya tenemos aquí la tasa de crecimiento, ¿sí? Geométrico. Entonces, pues lo único que hacemos para ir encontrando las demás poblaciones es
me agarro la población inicial, que era 6,000 millones de habitantes, y lo multiplico por esta tasa de crecimiento, ¿sí? Nos va a dar esta cantidad, que sería la población estimada para el año 2001. Ahora, esta población la vuelvo a multiplicar por este número y me va a dar, ¿verdad?, la población del año 2002 y así sucesivamente. Aquí en esta tablita que se muestra en pantalla, prácticamente tenemos todos los años, desde el año 2000 hasta el año 2050. ¿Sí? ¿Cómo se rellenó esta tabla? Se agarró la población que era de 6,000 millones de habitantes del año 2000 y se multiplicó por esto, chicos. Entonces, cada nueva población multiplíquenla por esto, obviamente en una calculadora, y quiero que vayan comprobando que efectivamente esos números que están ahí son las poblaciones respectivas de cada uno de los años. ¿Sí? Por último, lo que les quiero mencionar es que prácticamente yo puedo encontrar el modelo geométrico general, ¿verdad? Para este ejemplo, ¿sí? Y el modelo geométrico general para este tiempo, ¿sí? Para este ejemplo estaría dado de la siguiente forma, ¿sí? Sería A sub n va a ser igual a ¿quién? ¿Recuerdan la fórmula? Era el primer elemento de mi sucesión, que en este caso son los 6,000 millones de habitantes, es decir, sería esta cantidad. ¿Por quién? Por la tasa de crecimiento que sí nos las dieron, que es esta, ¿verdad? ¿Elevado a la qué? Elevado a la n-1, nos decía la regla. Entonces, pues aquí está. Esto elevado a la n-1. Por lo tanto, pues ya acabamos, ¿no? O sea, prácticamente esto que está aquí es el modelo, ¿verdad? Geométrico, ¿sí? Recuerden, este es el primer término de la sucesión y esta es la tasa de crecimiento elevado a la n-1. Este es el modelo. Les vuelvo a repetir, hago énfasis en esta parte. Nos dice, como puedes ver, los resultados difieren de los que se obtienen con el modelo lineal. El modelo geométrico se basa en la hipótesis de que se mantiene constante el porcentaje de crecimiento, o sea, la tasa de crecimiento por promedio, por unidad de tiempo y no el monto en caso de personas por unidad de tiempo. Mediante este modelo, la población de cada año se calcula multiplicando el volumen de la población del año anterior por la tasa de crecimiento promedio. Vuelvo a repetir, corroboren que toda esa población que está en todos esos años es la población correcta. ¿Cómo se obtuvieron esos valores? Agarren la primer población del año 2000, que son los 6,000 millones de habitantes, multiplíquenlo por esto y les va a dar, ¿verdad?, la población del año 2001. Ahora, la población del año 2001, que es esta, vuelvan a multiplicar por la tasa de crecimiento y les va a dar esto, y así sucesivamente. Quiero que corroboren todas y cada una de estas poblaciones, por favor. ¿Sale? Pues bueno, chicos, que tengan una excelente tarde. Ya saben, las actividades y todo lo que vayamos a necesitar para esta semana lo voy a subir al grupo.